buenos días hermanos, buenos días a todos. Estamos martes 27 y le damos gracias a Dios por este nuevo día. Le damos gracias a Dios porque día tras día se renuevan realmente sus misericordias y mediante su palabra nosotros podemos conocerlo más. Hemos estado viendo realmente todos estos días acerca de cómo Dios sigue mostrando misericordia realmente ante la vida del faraón, sigue también haciéndole llamados para que él pueda dejar libre a su pueblo, ¿no? Y el día de hoy, pues vamos a ver, nos toca Éxodo capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Como título está Obediencia en lugar de negociación. Así que vamos a rogarle a nuestro Dios que en este tiempo nos ayude, nos dé mucha sabiduría, que pueda abrir nuestra mente y que sea su Espíritu Santo haciéndonos ver cómo nosotros podemos aplicar esa palabra en nuestras vidas. Así es. Bien, hermanos, dice, obediencia en lugar de negociación. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia del faraón, porque yo he endurecido su corazón, y el faraón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y las señales que hice entre ellos, y así sepáis que yo soy Jehová. Entonces fueron Moisés y Aarón ante el faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que crece en el campo. Hasta aquí vamos a hacer un pare para poder más o menos entender, ¿no?, qué es lo que nos dice la palabra el día de hoy. Y vemos, hermanos, que esta ya es la octava plaga. Hemos pasado ya por la plaga de sangre, por la plaga de moscas, por la plaga de ranas y entre otras plagas, ¿no? Y hemos visto cómo cada vez Jehová hacía ese llamado al faraón mediante Moisés, mediante Aarón, para que Faraón pueda dejar ir a su pueblo, ¿verdad? Entonces las plagas continúan y en esta oportunidad pues Dios le dice a Moisés, ¿no?, que lleve otra advertencia para Faraón. Nuevamente le advierte y le dice que vaya ante su presencia, pero que hay algo interesante porque le dice de que él ha endurecido el corazón del Faraón. Entonces sabemos que Dios es todopoderoso y que Él tiene el control de absolutamente todo. Y Él endureció el corazón del faraón, de tanto que Faraón se resistía, porque versículos anteriores veíamos que más bien el faraón había endurecido su corazón, ¿verdad? Pero ahora es Dios quien lo endurece. Entonces fue Dios quien endureció ese corazón, pero a pesar de todo eso, Dios dice que Él ha endurecido el corazón del faraón, ¿pero para qué? Y acá hay algo que realmente a mí me impacta. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 2, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Ese endurecimiento del corazón del faraón hacía que cada vez Dios mostrara más poder, ¿verdad? Porque Dios desataba una plaga, desataba otra plaga. En medio de una plaga Dios cubría a sus hijos porque cubría y protegía al pueblo de Israel. Y así cada vez se mostraba quién era ese Dios, que era el Dios todopoderoso, que no podía compararse obviamente con el Dios que tenían los egipcios, que bueno, pues era el Dios Nun, Kunun, algo así, que era el guardián del Nilo. También era otra diosa que era de las ranas, y así muchos otros dioses, ¿no? Entonces Dios también, mediante estas plagas, Dios mostraba su poder, y no solamente a su pueblo, sino que también se lo mostraba al faraón. Pero aún así Faraón pues se resistía, ¿no?
Pero acá dice en el versículo 2, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Podemos ver, hermanos, que hasta el día de hoy, nosotros que estamos ahora viendo la palabra de Dios, podemos ver lo grande y lo todopoderoso que es nuestro Dios. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, el que hizo, llenó de plagas, ¿no? El que también a su vez pudo cubrir a su pueblo. Entonces, estos testimonios de Dios nos sirven para nosotros poder conocer más el carácter de Dios, para poder ver quién es Él, ¿no? Y en ese tiempo no solamente iban a ser para los hijos de Aarón, de Moisés, sino que hasta el día de hoy podemos ver que los testimonios de Jehová son perfectos. ¿Y qué más dice? Entonces fueron Moisés, dice que va Moisés y Aarón ante el faraón, ¿no? Para decirle que hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí. Es el mensaje que le daba Dios a ellos. Y ese mensaje Dios nos lo sigue trayendo con un propósito. ¿Por qué? Porque aún hoy en día la palabra de Dios dice, ¿no? De que los cielos, la naturaleza, todo proclama la existencia de Dios. En Romanos 1:16 me parece, que dice, ¿no? De que son los cielos, de que, o sea, todo da testimonio de que Dios realmente existe, de que Dios es Dios, de que Dios es todopoderoso. Pero aún así, hermanos, hay muchas personas que se resisten a creer en Dios. E inclusive nosotros en algún tiempo, como dice la palabra, éramos extranjeros, no creíamos en Dios, hasta que Dios a uno los trajo con cuerdas de amor y pues a otros ya de otra manera, ¿no? Pero absolutamente todo, el cielo, la tierra, los animales, las plantas, nosotros mismos podemos dar esa certeza realmente de que Dios existe, de que es un Dios todopoderoso, de que es un Dios misericordioso. Entonces, y Dios nos hace la pregunta, ¿no? Y te dice, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de Él? ¿Hasta cuándo vamos a esperar poder rendirnos delante de Dios de la manera que solamente Él lo merece? Muchas veces nosotros creemos de que, ok, ya conocemos a Dios, hemos aceptado en Cristo en nuestro corazón y de que ya es suficiente, de que ahí lo sabemos todo, ¿no? Pero no, o sea, aún hay más. Dios, nuestra mente es realmente limitada para poder comprender la grandeza de Dios. Y bueno, esta pregunta le hace a Moisés, ¿no? ¿Hasta cuándo le hace Moisés a Aarón? ¿Hasta cuándo no vas a querer humillarte delante de Dios? Y acá también se viene algo interesante a mi mente porque recuerdan hace unos versículos anteriores, unos capítulos anteriores, que creo que fue la primera vez que Faraón se presenta, que Moisés se presenta delante de Faraón y le dice, ¿no? De que dejara ir a su pueblo. Y allí es donde Faraón le dice, pero ¿y quién es Jehová? Porque para que yo oiga su voz, ¿no? Y para que deje ir a Israel. Eso fue en Éxodo 5, si no me equivoco. Y Faraón hacía esta pregunta, ¿por qué? Porque lamentablemente Faraón no conocía quién era Jehová. Pero mediante estas plagas, mediante todo el llamado que le hacía, pues Dios se iba mostrando, ¿no? Y bien, ¿qué es lo que continúa? Dice en el versículo 4, y si aún rehusas de dejarlo ir, mañana yo traeré sobre tu territorio langostas. Nuevamente, otra plaga. El día de ayer habíamos visto de que Faraón por un momento reconoce, pero no fue un reconocimiento real, ¿no? Sino él se dio cuenta y fue un arrepentimiento totalmente fingido. Y a pesar de todo eso, Faraón seguía resistiéndose. ¿Qué era lo que pasaba? Pues en el corazón del Faraón había orgullo. Había orgullo porque él quería ser superior, había orgullo porque él quería tener la razón, había orgullo porque él no conocía a Dios. Y el no conocer a Dios hace de que en su corazón hayan otras cosas, menos la presencia de Dios, ¿no? Entonces, eso también puede pasarnos a nosotros cuando creemos que lo sabemos todo, cuando creemos que lo podemos todo, la suficiencia del hombre
te lleva a tener esa distancia de Dios, pero también te lleva a endurecer tu corazón. Nosotros no lo podemos todo, nosotros no sabemos todo. El único todopoderoso, omnipotente, omnipresente, solamente es Jehová de los ejércitos. Y nuevamente acá le hace una advertencia, ¿no? De que va a llegar esta plaga, pero ahora plaga de langostas. ¿Y qué más? ¿Qué dice? Dice que esta plaga de langostas va a cubrir, dice que toda la tierra, que ella se va a comer todo, todo lo, inclusive ese granizo, también se va a comer todo árbol que crecía. Wow. Y que se van a llenar las casas de sus siervos, de todos los egipcios. Es decir, nuevamente, ¿no? Así como fue la plaga de moscas, la plaga de ranas, pues también esta plaga iba a acaparar todo, pero decía, hasta el polvo de la tierra no se va a ver, ¿no? Porque iba a ser lleno de langostas. Y bien, también en el versículo 7 podemos ver que los siervos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre amenaza para nosotros? Y era que los siervos ya habían visto, inclusive antes, versículos anteriores, capítulos anteriores, ellos le habían dicho, ¿no? De que era el dedo de Jehová quien había causado todo eso y habían reconocido. Y aún los siervos también decían, ¿no? ¿Ya hasta cuándo Moisés nos va a tener así? Y le decían al faraón de que dejara ir a sus hombres, pues ya para que sirvan a su Dios, ¿no? Pero era más el orgullo, era más esa soberbia de faraón que doblegar su dedo, su mano, su hombro, que doblegarse él mismo para poder aceptar, ¿no? lo que Dios estaba mandando. Y tanto era que ni siquiera se daba cuenta, porque le dicen, ¿no? ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido por tantas plagas y tantas cosas desastrosas que había pasado? Y bueno, ¿qué sucede en el versículo 8? Dice, Faraón pues de nuevo mandó llamar a Moisés y a Aarón ante el faraón. Llamaron de nuevo a Moisés y a Aarón ante el faraón. Y el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, nuestros viejos, y con nuestros hijos, y con nuestras hijas, y con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los hombres y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia del faraón. El faraón quería que ellos vayan, pero a su manera. Quería dejarlos ir, pero con las condiciones del faraón, no exactamente como lo había dicho Dios, ¿no? Y acá pues vemos que faraón quiso negociar con Dios, con Moisés, y bueno, pues él solamente quería permitir que vayan unos cuantos, ¿no? Y es triste, es lamentable porque faraón jamás, ni faraón ni nadie, ¿no? Puede negociar con Dios. Y cuando Moisés dice y da esa respuesta de que él tiene que ir con todo, venía a mi mente cómo me estoy entregando yo a Dios, ¿verdad? Faraón solamente quería una parte. Moisés le dijo que tenía que ir todo, su familia, sus niños, sus viejos, sus vacas, o sea, todo. Y ahí puedo ver una diferencia de cómo un corazón puede resistirse a Dios y solamente querer dar una parte, y cómo en la otra parte quiere entregarse al 100% y dar inclusive más, porque al final dice, porque es nuestra fiesta solemne para Dios. O sea, para Moisés era un placer entregarse a Dios, en cambio para Faraón era algo como que, ok, puedes ir, pero solamente una parte. Y eso pasa cuando tú conoces a Dios. Cuando tú conoces realmente a Dios, tú te entregas de una manera completa. Porque Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas. No solamente me amarás con
con tu corazón, o solamente con tu mente, o solamente la cantidad que tú quieras. No. ¿Por qué? Porque Él es Dios todopoderoso. Él fue quien nos perdonó a nosotros, quien nos salvó. Él fue quien, su misma justicia cayó sobre Él por amor a nosotros. Y por eso y por muchas cosas más, Dios merece un 100%. Dios no merece solamente una partecita. Dios no merece solamente tus tiempos de mañana temprano la oración y tu mediodía y tu media tarde y tu noche. Dios no merece solamente un 50, un 60. Dios merece un 100%. Y Moisés era una muestra al decirlo de que era todo para Dios, no solamente una parte. Y Faraón, ¿por qué Faraón solamente quería entregar una parte pequeña? Porque Faraón no conocía a Dios. Ahora, hermanos, nosotros en la actualidad, nosotros conocemos a Dios. Día tras día Dios se revela por medio de su palabra y nos dice lo grandioso y glorioso que es Él. Nos dice que Él nos perdonó. Y si Él nos perdonó, Él nos rescató, nos sacó de donde antes estábamos, y día tras día Él está obrando en nosotros, ¿cómo no va a merecer? No va a merecer todo de nosotros. Él merece mucho más que un 100%. Y si aún pudiéramos darle todo, aún merecería más, porque es Dios. El hecho de que Faraón se resistiera era también por su falta de conocimiento de quién era Dios. Y es ahí donde también viene el versículo de Éxodo 5:2, cuando él dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y era eso porque él no lo conocía. Hermanos, Dios nos llama a que cada día lo conozcamos más a Él, a que cada día mediante el TCD, mediante el devocional, nosotros podamos decirle, ¿no? ¿Quién eres tú en esta escritura? Muéstrame, ¿quién eres tú acá? No que me muestres qué es lo que tú me quieres dar para mí, porque muchas veces hemos sido egoístas y hemos abierto la Biblia para buscar un beneficio para mí, para buscar un beneficio, no sé, tal vez material, económico, pero algo para mí, cuando todo solamente se trata de Dios. Y Dios quiere que nosotros los conozcamos más, porque a medida que nosotros conocemos a Dios, nosotros nos vamos a entregar al 100%, no un 90, 50, 60, sino así como Moisés, que él quería porque Dios así lo había mandado, que era un 100%, y Moisés lo tenía en claro. No me vas a ir solamente con tus hijos o con tus niñas, ¿no? Me vas a ir con tus nietos, con tus ovejas, con todo, porque Dios merece todo. Y cuando nosotros entendemos quién es Dios, nosotros entendemos que para Dios no es un poco, sino para Dios es un 100%. Así que, hermanos, a pesar de todo esto, pues Faraón igual seguía mostrando, ¿no? Esa dureza, ese orgullo. Pero bueno, ya luego vamos a ver qué es lo que sigue continuando el día de mañana. Cada vez se vuelve más interesante y cada vez conocemos más a Dios. Así que gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios porque podemos una vez más conocerlo. Que Dios los bendiga grandemente. Animarlos a que no se conformen con este devocional, no se conformen con una oración en la mañana, sino que busquemos más de Dios, porque en Dios siempre hay más. Bendiciones.